Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando el confinamiento? Yo hoy especialmente pues estoy un poco más contento de lo que pudiera ser habitual. Tengo una persona que tuve aquí aproximadamente hace un año, una persona muy famosa, una persona que respeto intelectualmente y no lo digo por adularlo. Antes de continuar con el vídeo me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, SPALIB, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. La anterior entrevista que hicimos, la dejaré en la descripción, me gustó mucho, entonces intentaré que esta entrevista sea una continuación y tenemos con nosotros hoy al politólogo y escritor Agustín Laje. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignasi? ¿Cómo va? Bueno, estamos dentro de lo que se puede bien. Supuestamente este video tenía que ser cara a cara, como habíamos dicho, tomando unas cervezas. Bueno. Pero bueno, tendrá que ser así pues nomás. Yo creo que puede ser un momento para hacer un brindis virtual. La cerveza como mínimo la tengo. Salud. Sí, salud. Salud no estamos en persona, pero gracias a Dios tenemos a YouTube, tenemos a Internet y sobre todo lo que tenemos es las ganas de conversar, de pasar un buen rato y de conocer, de aprender y de compartir, porque esto también va de compartir, porque sin audiencia nada de esto tendría sentido. Como he dicho antes, la anterior entrevista que le hice a Agustín, yo creo que estuvo muy bien, tratamos muchos temas y fue como un viaje intelectual, te podemos conocer a ti también como piensas, así que me gustaría que esta entrevista fuera un poco una continuación de la anterior. Me acuerdo perfectamente la última reflexión que tú dijiste en la entrevista, te pregunté, bueno, ¿y cómo te defines intelectualmente? Y me dijiste, mira, yo no lo sé. Que no me importan mucho las etiquetas porque voy cambiando y entonces a veces las etiquetas son un arma arrojadiza más que te tiran a uno más que no algo en lo que uno se agarra para definirse. Entonces, hablemos un poco de esto, si quieres, para entrar en materia. ¿Qué tan limitantes son las etiquetas políticas en este caso en momentos de incertidumbre especialmente fuertes como el que estamos viviendo? Bueno, si la política es el arte no de acercar a los idénticos, sino a los similares, una obsesión por el etiquetaje es una obsesión totalmente antipolítica. Uh-huh. Y en ese sentido hay obviamente un espectro de coincidencias entre distintos grupos, que sin embargo, grupos digo en términos de grupos de ideas, que se han ido ultrafragmentando en especies de sectas con un juego lingüístico que no es el juego del lenguaje de la gente de allí afuera, de la gente normal, de la gente que después vota. Uh-huh. Y en definitiva, como te digo, se ha sumergido a los sistemas de ideas hiperfragmentados en una lógica más que política sectaria. Restituir lo político en ese sentido es empezar a cortar la manía por el etiquetaje ultra específico. Lo vamos a poner con algunos casos bien claros. A ver, en el año 2009, por ejemplo, cuando yo estaba formándome dentro de lo que eran los think tanks liberales, todos teníamos la noción de que estábamos dentro de un conjunto de gente que podía caber bajo el rótulo de liberales. Como una gran casa de ideas, ¿no? Exactamente. Ahora luego, dentro de eso sí, obviamente había gente que le gustaba más Ayn Rand, durante algún tiempo fue mi caso, había gente que le gustaba más Mises, había gente que le gustaba más Hayek, había gente que era un poco más conservadora, un poco más liberal, pero, digamos, había una fauna de etiquetas muy reducidas, muy reducidas. En cambio, hoy yo veo una multiplicidad de sectas ideológicas, ¿no? O sea, tenemos a los libertarios, a los ANCAP, a los paleolibertarios, a los objetivistas, a los neoconservadores, a los conservadores, a los paleoconservadores, y bueno, podemos seguir, ¿no? Porque sí, esto tiende a seguir.
Entonces, en ese sentido, yo creo que una buena actitud política es tratar de encontrar un significante tendencialmente vacío, esto es, que no remita directamente a nada demasiado concreto y que, sin embargo, pueda reencadenar ese conjunto de posiciones del espectro ideológico para ponerlos bajo un mismo significante. Y yo creo que, en ese sentido, la palabra derecha es una palabra que puede oficiar muy bien para eso, porque además es una palabra que la gente normal la sabe, sabe a qué va uno cuando la utiliza. Vos te subís a un taxi y el tipo va a saber que es la izquierda, que es la derecha, por lo menos como intuición. En cambio, vos te subís a un taxi y te pones a hablar de temas sociales, políticos, económicos y le decís, no, mira, yo soy paleolibertario, y el tipo Claro. no va a tener idea. No va a tener idea. Y ya se intentó, es decir, cuando políticamente se trasladó la lógica de think tank al ámbito electoral, no dio resultado. Un ejemplo claro para mí, y perdón que no hable de mi país, sino del tuyo, es el de este país, que es donde yo estoy viviendo también ahora, que es España, donde el Partido Libertario no ha tenido éxito electoral, y donde un partido como Vox, que utiliza un término como derecha mucho más amplio y dentro del cual caben libertarios, liberales, conservadores, menos conservadores, más nacionalistas, menos nacionalistas, en el sentido de América Latina, no en el sentido español, que sé que es otra cosa. Se entiende. Y bueno, es la tercera fuerza nacional. Entonces, creo que hay que seguir el ejemplo de una política realista, ¿no? Y creo que, bueno, Vox para mí es un cierto modelo. Bueno, lo que dices es un punto muy interesante. Lo que pasa es que vamos a intentar desgranarlo un poco porque no sé si estoy de acuerdo. Sí. Cuando tú entras en un taxi, ponías este ejemplo y te dices, bueno, yo soy de derecha. Aparte, con los taxistas siempre hay como esta relación de hablar, es algo curioso. Me da la sensación que uno puede entender, esta persona es liberal, es conservadora, está a favor de la propiedad privada, mercados abiertos y cierto tradicionalismo, vamos a decir. O también hay como un ala quizás más reaccionaria, incluso fascista, te pueden tildar que eres, no sé, un racista o que legitimas a Mussolini o a, no sé, a Franco o a Hitler, ¿no? Para que entendamos estas dos fuerzas. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de la derecha, ¿no? Porque suscita con significados, perdón, que puede que incluso sean contrapuestos. ¿Hay alguna manera de cambiar esa tendencia? Bueno, yo te diría que el mismo drama lo vive la izquierda. Claro. Es decir, ¿qué es la izquierda? ¿Es Stalin o es la socialdemocracia? Claro. ¿Es Stalin o es Hillary Clinton? ¿No? O sea, como para ponerlo con un personaje, o es Biden, ¿no? ¿Es Biden o es Sanders? Bueno, ¿es Chávez o es, qué sé yo, el PSOE aquí mismo? O los países nórdicos de Europa también. O son los países nórdicos de Europa, exactamente. Hay una elasticidad que remite justamente a lo vacuo de la palabra. Por eso yo te dije, derecha es un significante tendencialmente vacío. ¿Esto qué significa? Que más que un contenido es un contenedor. Es una caja. Dentro de esa caja caben muchas cosas. Muchas de esas cosas tienen que ver entre sí y hay que reunirlas y hay que tratar de que todo lo que esté dentro de esa caja tenga que ver, tenga puntos de contacto reales. Entre los conservadores y los liberales hay muchos puntos de contacto reales. De hecho, sus intelectuales han conjugado muchas veces ideas tomándolas unos de otros. En el caso de los conservadores, por ejemplo, Roger Scruton ha tomado mucho de la escuela austríaca, a su vez la escuela austríaca ha tomado mucho de Edmund Burke, de Michael Oakeshott y de otros conservadores, etc. Hay una reciprocidad intelectual enorme, Alexis de Tocqueville, etc. Y entonces, claro, ahora dentro de esa misma caja, por razones históricas, hay otro tipo de derecha, que es una derecha que te puede remitir, por ejemplo, a Mussolini, te lo puede remitir a Hitler, y ahí el problema, yo creo que una cierta solución la ha dado Mises y la ha dado después Hayek, cuando han hablado sobre la idea de pensar en individualismo y colectivismo, y bajo estas categorías
necesariamente tenemos que sacar de esa caja a la expresión nazi, por ejemplo, y reubicarla en otra caja que es la de lo, colectivista. En donde, bueno, con un criterio de raza se confunde, por ejemplo, con un criterio de clase, con un criterio de género, etcétera. Yo creo que es una salida. Otra salida es directamente hablar de una nueva derecha, como la izquierda ha hablado desde los 60 de una nueva izquierda para despegarse de lo que en ese momento ya veían venir, que era la inminente caída del modelo del socialismo real, y empezaron con todas estas revueltas del 68, Marcuse a la cabeza, etcétera. Entonces sí, tiene problemas lo que yo digo. Yo no digo que es una solución mágica, pero digo que es políticamente viable. Y hace falta todo un trabajo cultural para pulir ese término tan impreciso que es lo de la derecha, para pulirlo, así como la izquierda ha pulido ser de izquierda. Bueno, me va muy bien este punto porque era la siguiente pregunta. Vamos a decir que estamos de acuerdo en el término derecha como continente y no como contenido. Entonces, un poco, ¿cuáles son los actores, un poco ya lo has dicho al final de la respuesta, que tienen que estar en interacción o que tienen que capitalizar este cambio hegemónico, vamos a decir? Políticos, intelectuales y pensadores, gente que está en la cultura, el taxista que mencionábamos antes. ¿Cómo hacemos para darle esa forma a esta palabra derecha? Y un poco, ¿cuáles son los resultados que a ti te gustaría ver? No hablo ni de España ni de Argentina. Sé que esta es una discusión un poco teórica, pero ya me entiendes. Sí, claro. Bueno, si la derecha pretende ser nueva, debe reconstituirse no solamente como espacio en el cual quepan sus distintas expresiones, como los conservadores, los libertarios, los ANCAP, los paleolibertarios, etcétera, 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 sino que además debe remitirse a los temas nuevos, a los temas del momento. Y en ese sentido yo veo que la derecha vieja, por decirlo así, sigue peleando batallas culturales y políticas que no son las de hoy, y seguimos usando una terminología incluso muchas veces vieja. Y no nos damos cuenta que podemos apropiar de la izquierda un montón de cosas que le han servido durante mucho tiempo, pero que ya no las utiliza como recurso porque no les conviene. Por ejemplo, la noción de imperialismo. La noción de imperialismo fue una noción muy utilizada, por ejemplo, por Lenin. Y por todo ese marxismo, leninismo que ha llegado, bueno, Che Guevara, Fidel Castro, Chávez, el antiimperialismo. ¿Por qué nosotros, la derecha no elabora un discurso antiimperialista en un momento en el cual está latente el peligro, ya no de un Estado-nación, sino de un mega-Estado global? Que esos son precisamente las organizaciones internacionales que cada día obtienen más poder y son menos controladas por los individuos, porque nadie sabe muy bien quién está allí adentro, cómo se selecciona a la gente, de dónde sale su sueldo, que sale de los estados, por lo tanto de los contribuyentes, claro, cómo nos condicionan en nuestras legislaciones. Cuidado con este punto porque es vital. Lo que une, por ejemplo, a los patriotas, a los libertarios y a los conservadores es, entre otras cosas, una sana reacción contra estos esquemas de poder que están en este momento cooptados por toda una progresía. Entonces, ¿por qué no ponemos sobre la mesa un discurso antiimperialista que denuncie el imperialismo de estas organizaciones internacionales que nadie está controlando de manera directa, en términos culturales, por ejemplo, en términos políticos, en términos jurídicos? Te pongo otro caso. La izquierda hace rato ha abandonado el concepto de clase social y evidentemente ha sido un concepto fundante de lo que la izquierda es decir, claro, es el concepto sobre el cual se despliega toda la teoría de Marx. Claro, el individuo está pasado, ¿no? Al final. Exactamente. Y mirá, a ver, te lo voy a dar con un ejemplo de cine que mucha gente lo ha visto, el Joker, la película esta con Joaquín Phoenix, bueno. Vos sabrás que a la progresía estadounidense, a la izquierda estadounidense, le ha caído bastante mal la película porque la víctima era blanco, hombre, heterosexual. Claro, y en el fondo lo que ponía en cuestión la película, sobre todas las cosas, más allá del estado mental,
era la condición de clase. El tipo era de una clase baja, digamos, dentro de los esquemas de estratificación yanquis, el tipo estaba entre los pobres, para los cánones yanquis, ¿no? Y vos fíjate cómo la clase ya no hace mella en el discurso de izquierda, sino que hay otras variables. Blanco, hombre, heterosexual. Como este youtuber de aquí, de España, Sí, que tío lleva Blancatero. un nombre así, ¿no? Claro. Entonces, digo, algo que hace bien Vox, a mi juicio, es tratar de empezar a hablarles a esas clases relegadas y mostrarles cómo una economía de libre mercado, con un gobierno limitado, con menos impuestos, con menos gasto público, con un control, digamos, a quién ingresa en tus fronteras nacionales para no tener un drama como el que está teniendo Chile, por ejemplo, como el que tiene Perú, como el que tiene Argentina, como el que tiene, bueno, no voy a hablar de acá, pero en fin. Y hay mucho voto de clases obreras, por ejemplo, que se desplazan rápidamente hacia la derecha. ¿Por qué razón? Bueno, por los problemas migratorios, en el cual la izquierda dijo, me voy a poner más bien del lado de la migración ilegal antes que de las clases obreras, y ahí ha quedado un espacio de representación política, ¿no? Entonces, lo que vos me estás consultando, yo te diría eso, mis esperanzas son esas, que haya una nueva derecha, pero nueva de verdad, ¿no? O sea, nueva en sus discursos, en sus palabras, en sus reivindicaciones, una derecha que apunte a un contexto histórico específico que es este, que de paso sirve para sacarse el lastre de viejas expresiones de derecha como el fascismo, el nazismo, etcétera, ¿no? Bueno, muy buen punto. Seguimos reflexionando en torno a este tema que me gusta mucho. Te estaba recomendando antes de la entrevista las charlas que hace Ben Shapiro en Sunday Special, y de hecho a todos los oyentes también los recomiendo. Y el tipo tenía una charla también con John Stossel, que es un periodista libertario muy importante en Estados Unidos, y llegaban un poco como a la conclusión, uno siendo libertario y el otro siendo conservador libertario, de que quizás las ideas libertarias sí que están calando quizás en el tejido social americano, ¿no? De la generación Z, que ya no es millennial, dejar a la gente en paz, ¿no? Y que la gente también valora mucho la individualidad, pero quizás los conservadores están entendiendo lo que dice Ben Shapiro, que es the social fabric, que es como el tejido social pudiera ser la palabra. Es decir, el conservador entiende, y yo creo que estarás de acuerdo, en que las instituciones, como puede ser la familia o la religión y demás, son muy importantes para justamente desestatalizar al individuo, ¿no? Entonces, a ver, si sé que exactamente no es una pregunta, ¿no? Pero ¿qué no estamos haciendo los libertarios, que siempre hablamos del individuo, como un ente flotante que no termina de existir en la realidad? ¿Y qué están entendiendo los conservadores, que incluso te diría yo, están haciendo más por el liberalismo que los mismos libertarios? Bueno, vos has tocado el punto medular de mi problema de indefinición, porque justamente ese es el gran punto. Claro. Ese es el gran punto. Ese es el gran punto que a mí me hace oscilar entre... Mira, yo escribí un ensayo que ganó un premio en México en Caminos de la Libertad hace muchos años, que se llamaba Apología del Individuo. Y yo hoy pongo mucho en cuestión mucho de lo que ahí escribí, porque creo que hay un gran problema de entronizar tanto a personajes de ficción, ¿no? Ese individuo en el cual el liberal cree no existe. Ese individuo en el cual es una suerte de reflejo de un Robinson Crusoe, o es Galt de la rebelión de Atlas, es un personaje que no existe. ¿Se me escucha? Perdón, porque se ha perdido, creo. No, se entendió. Hacía referencia a Ayn Rand y demás. Sí, ok. Entonces, a ver, acá hay un gran problema, que es que reducir lo que el hombre es a su condición individual genera sus riesgos, que es reivindicar sin darse cuenta una inmediación del Estado sobre el individuo. Porque si no hay más que individuos y gobierno, eso significa que no hay ningún tipo de filtro que se haya formado espontáneamente entre el gobierno y el individuo. Y eso significa que el poder o está todo de un lado
el anarcocapitalismo es eso, en cierta forma, o el poder está todo en otro lado, que es, bueno, son los modelos de izquierda en general. Entonces, lo que yo creo que agrega el pensamiento conservador es algo muy importante, que es decir, no, cuidado, no todo es o individuo o Estado, sino que entre el individuo y el Estado existen formaciones sociales espontáneas, y esto es Hayek, esto es la fatal arrogancia, básicamente, como lo es la familia, como son las iglesias, cuidado, esto también es Adam Smith, como son los clubes, las asociaciones civiles, las asociaciones de caridad, bueno, en fin, que hacen a una vida en el cual el individuo pueda ser libre dentro de esos marcos comunitarios que generan una red de contención que lo protegen del Estado y sus formas de regular la vida, que es a través de la ley. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos solamente a los átomos individuales frente a la maquinaria de poder estatal y nada entre estos dos, ¿cómo se educa a la gente? ¿Cómo se educa a un individuo que llega a este mundo? Bueno, habitualmente dentro de una microcomunidad que es la familia. La familia tiene un rol en la educación de sus hijos. Ahora, quita esa familia. Bueno, ¿qué tenés? Una inmediación, una inmediatez entre el político y el individuo que debe ser educado. Te pongo otro ejemplo, el sostenimiento económico que hacen las iglesias de muchas familias a través de la caridad privada. Bueno, quita a las iglesias y que tenés planes sociales estatalmente centralizados. Claro. Entonces, digo, las comunidades, las formaciones sociales que se mantienen por espíritu no individualista, ni espíritu mercantil, sino espíritu comunitario y verdaderamente solidario, son importantes para la protección de la libertad individual. Y eso es lo que los conservadores ven y a veces los libertarios dejan de ver por su reivindicación tan radical del individuo. Vamos a analizar un poco este punto con el que estoy de acuerdo, incluso te diría que un poco más influenciado, no te voy a engañar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Crees que esto, tal y como dicen los economistas, es una propia externalidad de la prosperidad que nos ha dado el capitalismo? Es decir, el capitalismo nos ha liberado, entre comillas, y entonces hemos creído que todo era posible y hemos abrazado también un estilo de vida secular y demás, que no lo critico, o sea, de hecho yo no soy una persona ni religiosa ni demás, pero sí que es verdad que quizás esta abundancia ha hecho que no tomemos en consideración estas instituciones preexistentes, ¿no? Entonces, casi que podríamos decir que somos culpables los procapitalistas un poco del momento en que nos encontramos. No sé si compartes este análisis, Agustín. Sí, y es otro dedo sobre la llaga, de hecho. Creo que sos el tipo que mejores preguntas hace, y en serio lo digo, porque son las preguntas que hay que hacerse. Y estas preguntas no es que sean nuestras, no es que sean, digamos, que vos las hayas inventado o yo las haya inventado, sino que, por ejemplo, ya están en Schumpeter, un austríaco, ¿no? Sí. O sea, Schumpeter ya plantea que el capitalismo mina sus propias condiciones de posibilidad. El capitalismo genera una situación socioeconómica cultural en la cual, por un lado, carece de intelectuales por razones estructurales que han visto todos, o sea, en el caso de Mises, las biopsicológicas, en el caso de Nozick, las biosociológicas, en términos de lo que genera la educación escolar sobre la mente del individuo. Hayek la vio de otra manera también. Ayn Rand escribió un libro para el nuevo intelectual, etc. O sea, este problema atraviesa todo el pensamiento liberal actual y de los últimos casi 100 años, te diría yo. Y esto lo vio Schumpeter. Y Schumpeter dice, sí, efectivamente, si vos combinás lo que genera un sistema que, valga la redundancia, genera riqueza, pero que no tiene detrás de sí una cultura, una moral, un sistema de ideas claro y gente que lo defiende, y que al mismo tiempo arrasa con todas las relaciones sociales que no sean o estatales o mercantiles, lo que vas a tener es esto. Lo que vas a tener es esto. Es un problema de un sistema que mina sus condiciones de posibilidad en, por ejemplo, gente
que milita contra el capitalismo a través de su iPhone último modelo. Gente que hizo tendencia nacional en la Argentina hace muy pocos días, un hashtag que era "el capitalismo es el virus", y ese fue la tendencia nacional de 24 horas en la Argentina, tendencia por Twitter, ¿no? Entonces sí, el sistema de alguna forma va minando sus condiciones de posibilidad porque no genera incentivos intelectuales para defenderlo, sino todo lo contrario. Lo que vende es atacar al capitalismo. Fíjate Zizek. Slavoj Zizek, no sé si lo ubicás, un filósofo rockstar de la izquierda. Bueno, el tipo agarró y dijo, se viene el fin del capitalismo con la pandemia del coronavirus, y se generó todo un auge de gente que debatía su tesis, toda la gente hablando de que Zizek dijo que el fin del capitalismo, y a los 2 días apareció su nuevo libro que se llama Pandemia, digamos, y que trata toda esta tesis de 120 páginas, que te lo vende a 3 euros, ¿eh? O sea, acá hacen plata los que atacan al sistema, no los que lo defienden. Claro. Y entonces, sí, estamos en una situación... Bueno, es una jugada muy inteligente por su parte, ¿no? Sí, lo más curioso es que Zizek llama a imaginar un nuevo sistema económico, pero no imagina para vender sus libros algún sistema de distribución que no sea a través del mercado capitalista que ataca. Ya. A ver, ser revolucionario es un gran negocio, ¿no? Y eso lo genera el propio capitalismo, y esto lo vio Schumpeter. Sí. Bueno, ya sabemos que ser coherente pues no da réditos económicos precisamente. Seguimos indagando en este tema, el tema medular un poco que estamos tratando. Entonces, a ver cómo crees que pudiéramos como reformular o reestructurar o volver a dar vida, digamos, a este tejido social que incluso te diría que no tiene tendencia política. La familia, las instituciones, las agrupaciones vecinales, la agrupación de amigos de la petanca, del ajedrez, la caridad privada que se puede dar desde la iglesia hasta en páginas web como GoFundMe, cosas así. ¿En qué estado de salud lo ves? No sé si en Argentina o en España o en general. ¿Y cómo hacemos que este tejido se vuelva a tejer? Porque al final no nos olvidemos, o sea, eso es el enemigo del Estado, eso es lo que el Estado al final quiere copar para que, como bien decías tú, haya individuo, Estado y todos los entes intermedios pues sean algo anecdótico casi. Mira, yo veo la situación muy, muy mal, y creo que es sintomático lo que está pasando con lo de la pandemia ahora. Vaya. Te lo voy a poner con un ejemplo. A mí me ha sorprendido muy gratamente ver en el edificio en donde vivo que alguien puso en la puerta, hacia adentro, una nota en la cual ofrece a la comunidad de los vecinos que vivimos en este mismo edificio. ¿Se me escucha? Porque creo que se cortó. ¿Se me escucha? Perdón. Se te escucha. Hola, ¿se me escucha? Sí. Digo, te lo pongo con un ejemplo. Vi el otro día en el edificio una nota que alguien puso en la puerta del lado de adentro, en el cual se ofrece gratuitamente, no es un intercambio mercantil, no es un espíritu capitalista, sino comunitario, ofrece hacer las compras de la gente mayor, ofrece sacar la basura de la gente que no puede sacar la basura en estos tiempos de crisis, se ofrece, ¿no? Bueno, fíjate entonces si lo comparamos con lo que vemos todos los días por las redes sociales, que no suele ser esa la actitud de la gente. De hecho, la actitud de la gente suele ser más bien un moraleja de remitir a una orden estatal, ¿no? El quédate en casa es un yo como individuo ordenado por el Estado, asumo esa orden de quedarme en casa y de alguna forma la exhibo queriendo dar una suerte de mensaje moral, pero no hay una articulación en el tejido, digamos, real de lo solidario. No es realmente estoy haciendo algo positivo, sino que negativo, ¿no? O sea, me estoy absteniendo. Me abstengo porque el Estado me pide que me abstenga, por ejemplo, de salir de mi casa. Ahora, algo que contribuya a una suerte de bien común, diríamos, bueno, muy poco se ve. Entonces, ¿esto qué abre la puerta? Abre la puerta a que al final de la pandemia
las palmas y la gloria por habernos salvado a los que nos salvemos, si es que nos salvamos de todo esto, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Estado, evidentemente, y organismos internacionales que también ya están poniendo en marcha toda una narrativa, todo un relato para decir esto pone una vez más de manifiesto que lo que ha fallado es el mercado, porque hay dos formas de articular a la sociedad, o por el mercado o por el Estado. Bueno, ¿y qué pasa con esa cuestión intermedia de la cual hemos hablado? De los individuos libres, solidarios realmente, con espíritu comunitario, ayudándose recíprocamente, no porque una ley se los ordena o no porque digamos, un incentivo económico lo sugiere, sino en una relación estrictamente, digamos, solidarias. En términos reales, no esta solidaridad forzada que el Estado te obliga. Y ese es el tipo de vínculo social que lamentablemente no existe prácticamente. La excepción a la regla te la doy con ese caso de esta vecina para darte a entender que esto existe, pero en miniatura. Es la excepción. La norma es otra cosa. La norma es el Estado me está obligando a quedarme en mi casa y por eso me quedo y además te doy una lección moral mientras te muestro cómo hago ejercicios, cómo mantengo mi formidable cuerpo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que vivimos. Cambiamos un poco de tema o quizás evolucionamos un poco de lo que vamos hablando. Hablemos de comunicación y de marketing y demás, porque me da la sensación que quizás cuando uno habla de derechas, ¿no?, que mencionabas antes, la derecha es insensible, es egoísta, es desaprensiva, es arrogante, es avariciosa, y quizás esta sensibilidad que hablabas tú de la viejita que pone el cartelito y de tantas situaciones altruistas y espontáneas que suceden, es un poco el mundo ideal que estamos imaginando. Entonces, ¿cómo hacemos para quizás recuperar esta palabra de la sensibilidad? Podríamos decir que quizás tenemos las personas en que creemos en esto, porque ya sabemos, la arma arrojadiza que nos lanzan es que nosotros somos los fascistas y que queremos la individualidad y que no tenemos ningún tipo de sensibilidad ni empatía y demás. ¿Cómo hacemos para recuperar este mensaje quizás empático o motivador para, ya no digo el votante, sino para cambiar la hegemonía, que es un poco de lo que venimos hablando? Mira, yo hace un rato te comenté que yo era muy randiano. Creo que gran parte de la derecha libertaria se ha articulado en función de un discurso más bien economicista, donde la acción humana es explicada siempre en términos de rentabilidad, ¿no? O sea, ¿me conviene económicamente o no me conviene hacer esto? Hay que intentar superar un poco esa visión que se desplegó en el campo económico, en el campo teórico, pero contagió también el espacio de lo político en el libertarianismo. Tanto por la senda randiana, digamos, como por la senda, en cierta medida, también, digamos, austríaca, porque también hay algún economicismo, paradójicamente, porque han hecho más filosofía social y moral, han sido más unos continuadores de Adam Smith en ese sentido que otra cosa, pero también hay a veces se confunden un poco con un poco lo que ha sido el planteo de Milton Friedman, o más que los austríacos, mejor dicho, los que han seguido después de los austríacos. Se ha tomado demasiado de la escuela de Friedman, de Chicago, los Chicago Boys, que económicamente son brillantes, pero hay otra dimensión que es la política, ¿no? Y entonces ahí es donde ya a la gente querer convencerla siempre solamente con una racionalidad instrumental económica es donde perdemos. Entonces yo no hago cosas si no me resultan rentables económicamente. Ese parece ser el imperativo moral que ha circulado entre libertarios últimamente y es un imperativo totalmente antipolítico. Económico, claro. Es brillantemente económico. El problema es que las relaciones económicas son una cosa, las relaciones sociales son otra cosa, las relaciones políticas son otra cosa. Entonces yo te diría, hay que tratar de superar ese economicismo. Y ahí es donde esta mezcolanza entre conservadurismo y libertarianismo se puede ayudar, digamos, mutuamente, con la reivindicación radical de los libertarios respecto de la libertad negativa
para aportarle a los conservadores que por ahí miran con buenos ojos al Estado dirigiendo alguna cuestión moral, pero al revés, los libertarios receptando la necesidad de una moral no estatalmente controlada, pero además de un discurso que vaya más allá de lo netamente económico. Por eso yo apunto siempre a la síntesis entre todas estas corrientes. Obviamente que es un desafío superar muchos años de egoísmo racional, por decirlo con Ayn Rand, no es fácil. Pero la política lo exige. La política vista como servicio a los demás, que además se supone que opera por leyes que no son económicas, sino que son electorales, lo exige. El realismo político exige pensar en el otro, no simplemente en términos de oferta-demanda, ¿no? Claro, claro, pero yo te estoy escuchando, Agustín, y a ver, yo, entre comillas, solo he militado, aunque no milito en nada, ¿no? En el movimiento libertario, no sé si eso también lo adolece en otros movimientos como en la izquierda o demás, un tema de egos, que igual es algo que no se está hablando tanto. Veo que en el movimiento liberal o libertario hay mucho purismo, hay muy poca practicidad y un poco estos conocimientos políticos, culturales, pues es algo, ¿no?, para los progres y para la gente que son socialistas y demás. ¿Cómo podemos ser lo más honestamente efectivos? Decir, bueno, chicos, en la coyuntura en que estamos tenemos un enemigo común, vamos a unar fuerzas y luego, si acaso, ya discutiremos las nimiedades. ¿Tú lo ves posible o quizás nos estamos autolimitando por nuestra propia personalidad? Bueno, lógicamente yo te diría, hay un problema de egos en todos los espacios donde existen grupos humanos. Sin duda. Es decir, el problema del ego, de la egolatría, de el poner el yo por sobre absolutamente cualquier tipo de proyecto común es algo bastante frecuente en cualquier grupo humano, no solamente en los libertarios. La izquierda está lleno de egos y de este tipo de conflictos también. No vamos a pensarnos que ellos son los altruistas y que ellos son los solidarios, porque eso en efecto no existe. Ahora bien, yo te diría, ¿cómo encontrar un punto de unión que pueda superar estos egos y estos termómetros ideológicos? El liberalómetro, el derechómetro, podríamos también ponerlo, digamos, de otro lado, ¿no? Yo te diría, mirando la historia, y ese es un problema también. Yo recién hice referencia a nuestro excesivo interés por lo económico en detrimento a veces de otras dimensiones de lo social, y una dimensión ciertamente fundamental de lo social es la historia, porque no hay sociedad que no se despliegue sobre un contexto histórico. No hay una sociedad fuera del tiempo. La sociedad siempre tiene un antes, tiene una ahora, y el porvenir está siempre determinado y condicionado, más que determinado, no solamente por el ahora, sino también por la lectura que hacemos del antes. El problema del libertarianismo, en este sentido, no creo que los conservadores tengan este problema, pero los libertarios creo que en gran medida sí, es que no conciben un antes, sino que dentro del relato teórico que los caracteriza, hay un ahora en el cual yo me quiero libre y hay un mañana en el cual inexorablemente el mundo avanza en pos de que uno sea más rico, que viva más, todo este mito del progreso, ¿no? Que nos estamos dando contra la pared con ese mito. Y ese mito es producto de no ver la historia, digo, ¿no? O sea, este mito de siempre, fíjate cómo la curva avanza, la gente cada vez vive mejor y no sé qué, te das contra la pared en algún momento. Ahora nos estamos dando contra la pared del mito del progreso, que es un mito progresista, empecemos por ahí. Entonces, mirar el pasado es importante. Y si miramos el pasado, vamos a encontrar que cuando el mundo ha sido más económicamente libre, cuando ciertos países han sido más económicamente libres, es cuando al poder han llegado de la mano liberales y conservadores. Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Yo por ahí escucho que Margaret Thatcher era una libertaria, progresista, porque abolió no sé qué ley contra los homosexuales, en fin, pero cuidado porque con Margaret Thatcher sube un montón de gente muy conservadora también, y Margaret Thatcher, no nos olvidemos, era íntima amiga de Augusto Pinochet.
incluso estando Augusto Pinochet fuera del poder, que no era justamente un libertario, digamos, progre, ¿no? Claro. Entonces yo digo, bueno, vamos a los hechos históricos reales. La política es el arte de lo posible. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Luego las fundaciones y los think tanks podrán volar un poco más, pero si la política es el arte de lo posible, hay que tener los pies en la tierra. Y en la tierra no es solamente presente, sino que la tierra también está hecha de pasado. Hay que conocer el pasado para conocer qué es políticamente viable. Lo que ha sido políticamente viable hasta ahora es alianzas entre conservadores y liberales. Y esto es en lo que se confunde Rothbard. Rothbard comete un grave error por el cual paga un gran precio que después lo rectifica, que es el de pensar que el libertarianismo puede ser una opción política viable si se da la mano con la progresía zurdo-izquierdista. Y este error lo paga en tanta medida que termina cortando con el movimiento libertario y ahí genera una nueva corriente más, una nueva fragmentación más, que es el paleolibertarianismo y todo esto que ya, digamos, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, mirar el pasado es importante en pos de la unidad, paradójicamente. Bueno, es bastante interesante y denso tu análisis. Más o menos para ir acabando, hablemos de soluciones. Vamos a intentar terminar con una nota un poco más positiva. Esta sociedad que parece que está dividida, no sé si por izquierdas o derechas, quizás es un poco un análisis hecho con la brocha gorda, pero nos entendemos. ¿Cómo podemos hacer para trabajar mejor? Déjame que te enseñe un libro que me estoy leyendo de un autor que se llama Jonathan Haidt. No sé si te suena por casualidad. No lo ubico, mira. Genial, un psicólogo moral. En este libro se llama La mente de los justos, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? Y su último libro se llama The Coddling of the American Mind, que también ataca muy fuerte a los campus americanos y demás. Él, te pongo un poco en contexto, era un liberal, ya sabes, liberal en América, es progresista, que empezó a leer sobre conservadurismo, que empezó a leer sobre libertarianismo y entonces, digamos, se ha abstraído y dice, como psicólogo moral puedo ver buenos puntos en todas las tesis políticas. Entonces, su análisis, para ponerlo muy brevemente, es que los grupos en la sociedad son necesarios y son complementarios porque la unión hace el poder y necesitamos trabajar juntos. Entonces, la pregunta en este caso es, si las tesis políticas cada vez están más polarizadas y no se quieren escuchar y no quieren trabajar juntas, y qué decir de Argentina, en el cual la grieta es tan fuerte, ¿cómo puede tirar adelante un país cuando la politización es tal en que ni las tesis, ni digamos, los arquetipos de personas diferentes que hay en la sociedad se quieren ni cooperar ni trabajar juntos? Bueno, me haces ponerme bien exacerbadamente radical, porque acá... Tú suéltate, ¿eh? Acá sí hay un punto de discordia entre liberales y conservadores. Okay. He intentado hablar en general sobre los puntos en contacto, y acá creo que puede haber un punto donde, bueno, sí, puede haber un punto ahí donde no haya tanto acuerdo. Yo creo que la derecha, conservadora, alemana en general, no nazi, pero alemana, bueno, en el caso de este autor era filonazi, Carl Schmitt, ha considerado que la política es un juego de amigos-enemigos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo político se define por el conflicto. Pretender una política sin conflicto es una contradicción en sus términos. Evidentemente quiero aclarar, por si hiciera falta, adherir a la tesis de Carl Schmitt a uno no lo vuelve nazi, cuidado, porque la izquierda ha adherido ya a esa tesis de Carl Schmitt. La izquierda, de hecho, por ejemplo, con Laclau a la cabeza y con Chantal Mouffe a la cabeza, se manejan en un campo schmittiano. Y les ha ido muy bien, políticamente hablando. Yo te diría, mi visión de la política es bastante similar. Mi visión de la política es que, en efecto, la política es una consecuencia de que no podemos ser todos amigos. Pero la política es el arte de articular las enemistades sin que las enemistades deriven en una situación de guerra. Donde hay guerra ya no hay política, sino que opera la lógica del exterminio. En la política yo no extermino a mi enemigo, sino que con mi enemigo puedo todavía mantener
una confrontación dialógica, pero incluso mi propia identidad se articula hasta cierta forma como un rechazo del otro. Yo creo que esta es una visión realista de la política que yo no es que la reivindique en términos éticos, sino que la reivindico como una buena explicación de lo que lo político significa. Y hacerse cargo de que la política no es unirnos todos en armonía, paz, amistad y amor, sino que en la medida en que haya política es porque previamente hay conflicto, es a partir de lo cual nuestras identidades políticas conscientemente se pueden configurar. Entonces, yo no solamente soy yo, sino también yo soy no yo. O sea, yo soy aquel que está en la vereda del frente es. Yo defino parte de mi identidad como un no. No solamente en mi yo individual, sino en esa cadena política equivalencial que yo organizo entre liberales, conservadores, patriotas, etcétera, etcétera. Con lo cual, no solamente nuestros puntos de contacto que anuden esta cadena, sino buscar los puntos de conflicto que nos distancian de un ellos que a su vez redunde en una solidificación de nuestra identidad como nueva derecha. Con lo cual el conflicto es un espejo de lo político. Yo no creo que sea superable el conflicto. Sí creo que hay magnitudes de conflicto y hay magnitudes en las cuales no son sanas. Por ejemplo, cuando hablamos de una fractura social como la que ha tenido la Argentina, por ejemplo, con el tema aborto, hace menos de 2 años, evidentemente ese es un nivel de conflicto que ha fracturado la sociedad y no es casualidad que se haya reflejado en una ultrapolitización de ese tópico en particular, porque la política, en definitiva, es un efecto del conflicto que trata de manejarse sin caer en la guerra. Bueno, en fin, son algunas ideas, ¿no?, que me vienen ahora en función de tu pregunta, y yo veo a veces, por eso digo, creo que los conservadores asumen esta idea de lo político como una imposibilidad de la amistad plena, y los liberales que plantean a veces la política más como consenso que como conflicto. Mi contrapunto sería el siguiente: si hay consenso es porque hubo negociación, y si hay negociación es porque antes hubo una disputa, hubo un conflicto. Entonces la política, aún siendo consensual, es reductible a lo conflictual. Entonces, entiendo tu lo conflictual, punto. incluso en el consenso, es inevitable. Entiendo tu punto, pero vamos a dejar un poco temporalmente la política y centrémonos quizás en lo que sería la sociedad civil, y más o menos ya vamos terminando esta entrevista. Te vuelvo a mencionar a Jonathan Haidt y demás, porque su punto, y de hecho su punto en su último libro es, y vaya, tú eres víctima de eso. Entonces, hablando de división, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una sociedad no es que no haya diferentes opiniones, sino que unas voces quieren callar a las otras? Está pasando en los campus americanos desde hace 2 o 3 años, que es poco tiempo, en que los profesores empiezan a tener miedo de los alumnos y los alumnos actúan como bullies, ¿no? Ahora no me sale la traducción, que te pueden denunciar, acoso, te pueden denunciar, te pueden echar de tu universidad, y qué decir de que se inviten a personas como tú, como Ben Shapiro, en charlas, las quieren boicotear, crean espacios seguros, locuras así. Entonces, digamos, entiendo tu análisis de conflicto y consenso, pero ¿qué pasa cuando ya no podemos ni escucharnos ni cooperar? ¿No crees que una sociedad quizás menos tolerante, en estos ejemplos que te he dicho, tiene que ser irreductiblemente peor? Por supuesto, por eso yo te decía, hay niveles de conflictos que son antisociales. Y hay niveles de conflicto que incluso son antipolíticos, en el sentido en que ni siquiera abren un espacio para una negociación política. Y yo creo que, por ejemplo, el espacio seguro es el safe spaces, como le llaman allá, sí, es un ejemplo claro de un espacio que ha cerrado toda posibilidad de modificación política. Vos tenés 2 formas de evitar lo político. Uno, la guerra, que no es una situación estrictamente política porque ya el exterminio es su lógica. Claro. O tenés la censura total, que no es una situación política, sino al revés, es antipolítica.
porque la política es una discusión, y donde hay una pura censura no hay diálogo. Entonces, la política es un juego de conflicto dialógico. O sea, queremos un consenso, porque hubo un conflicto. El safe spaces, o el espacio seguro, es la idea de decir, culturalmente nosotros hemos llegado a esta instancia donde definimos lo que es políticamente correcto y además cristalizamos en reglas institucionales y espacios geográficos establecidos aquella cerrazón de lo político que impide la modificación de las variables que determinan el discurso mismo de lo políticamente correcto. Entonces, efectivamente, este planteo incluso es antipolítico, es antisocial, es antiliberal, obviamente. Es antipolítico, antisocial, antiliberal. La sociedad no puede escapar a un cierto conflicto, pero cuando el conflicto se exacerba demasiado, la sociedad está en riesgo. ¿Por qué aparecen estas reglamentaciones que cierran el conflicto en una no negociación que se traduce en un no diálogo? Yo estoy de acuerdo con lo que vos me decís y con lo que este psicólogo, que no he leído, pero ya voy a buscar su libro, lo voy a pedir que me lo manden por internet porque las librerías lamentablemente se no abren, lo voy a leer porque está súper interesante. De modo que yo en verdad no sé si estoy respondiendo bien porque no conozco el libro, pero son las ideas que a mí me surgen ahora. El safe spaces no es un no conflicto, sino que es la cristalización de un conflicto en una hegemonía total y cerrada. Claro. Y donde no hay posibilidad de reabrir ese conflicto, porque si abriéramos ese conflicto, te echan de la universidad, te sancionan, te mandan la policía ideológica. Algo muy similar pasa con los llamados discursos de odio, con estas instituciones antidiscriminación, despolitizan al máximo un conflicto volviéndolo incomunicable. Y eso es un gran problema, porque se vuelve antipolítico. Bueno, lo que yo te puedo decir ahora sí para ir cerrando es que creo que liberales, libertarios, conservadores, incluso yo creo que hay gente en la escena liberal en Estados Unidos que es como progresista, porque también abraza valores del liberalismo clásico que realmente podemos trabajar juntos, y Jonathan Haidt es uno de ellos. No sé si quisieras añadir algo, o quizás te pueda hacer una pregunta personal, o a ver si pudiéramos... Mira, venga, acabemos así. Sí. ¿Cuál sería la conclusión de toda esta charla? Hemos tocado muchos temas: izquierda, derecha, psicología, hegemonías, política, conflicto, cooperación, etcétera. Un mensaje quizás para el oyente, para cerrarlo todo un poco. Yo haría una suerte de esquema final, ¿no? Como para ponerle orden a algunas ideas que hemos dicho. Okay. Yo haría una suerte de esquema que es así. Estamos en una situación en la cual seguirse fragmentando no tiene ningún sentido, sino que al revés es funcional a todo tipo de izquierda. Más socialista, menos socialista. Más progresista, menos progresista. Es funcional. Ellos han aprendido a no fragmentarse. Aprendamos también nosotros a no fragmentarnos. Pensemos políticamente, pero también pensemos culturalmente. ¿Esto qué significa? Significa que hay dos grandes luchas en este momento. Una lucha que es cultural, que es una lucha por ideas, y ahí yo he visto un video tuyo muy bueno que le recomiendo a la gente que lo mire, que es sobre cómo influir con la comunicación a través de Internet. Es un muy buen recetario, ¿no? Como para ver qué puede hacer uno. Hay una lucha cultural que no solamente significa bajar a las masas un mensaje, sino también crear un nuevo mensaje. No podemos ser repetidores, o mejor dicho, hay gente que puede repetir y traducir cosas que hay otra gente que no las sabe poner de forma sencilla. Por ejemplo, Javier Milei es un gran comunicador porque ha bajado todo un corpus teórico enorme, muy difícil, al taxista del cual estábamos hablando. Digo, no tengo nada en contra de ningún taxista que no se entienda esto como un elitismo intelectual, sino porque la situación que se genera en el taxi es siempre de diálogo con un otro que uno no lo conoce, que no es parte de su círculo. Por eso viene el ejemplo, el caso. Entonces digo, esa lucha cultural además tiene distintas posiciones, distintos roles,
distintas funciones, gente que cree ideas, gente que enseña ideas, gente que simplifica ideas, gente que pone la cara frente a la televisión, gente que pone la pluma para un libro, hay muchas funciones. Y esa lucha es muy importante, pero hay otra lucha que es tan importante como esa otra, que es la lucha política, que es la lucha electoral, en la cual opera otra lógica. En la lucha por las ideas operará siempre un cierto purismo. Uno siempre piensa en la idea en términos de lo verdadera que esa idea es, por más posverdad que tengamos. Yo defiendo la idea. En el campo de la política, yo tengo que defender ideas, porque si no soy un inmoral, pero tengo que buscar que esas ideas se traduzcan también en votos. Y ahí es donde, insisto, la política no tiene la misma lógica que tiene una lucha cultural. La lucha cultural aplasta en un debate. La lucha política aplasta en las urnas. Para aplastar en un debate uno necesita buenos argumentos. Para aplastar en la urna uno necesita representar. Y ahí hay que pensar cómo representamos a la gente. Y ahí es donde el individualismo, para retomar algo que inicialmente hablamos, es políticamente inconveniente. Entonces hay que replantear algunas cosas. Claro. Bueno, agradezco tu sinceridad y si me dejas que añada, también a mí me gustan mucho los análisis de Sun Tzu en El arte de la guerra. Y en El arte de la guerra dice que en las crisis pues también hay oportunidades, a pesar de que sea una obviedad, es importante decirlo. Estamos en una crisis muy importante, los siguientes meses serán muy difíciles. Espero que podamos actuar con inteligencia los liberales, libertarios, derecha, me da igual la etiqueta, para estar a la altura de las situaciones, porque realmente tenemos que estarlo, y yo creo que escuchándote a ti y con charlas así aumentamos un poco nuestra conciencia que puede que esto desencadene una acción. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo, Agustín. Agradecerte por todo lo que haces. Soy un seguidor de tu increíble canal, lo sigo desde hace ya bastante tiempo. Y como esto, si me lo autorizás, lo pienso eventualmente subir también en el mío. Dale. Aprovecho la oportunidad para invitar a la gente a que te siga a vos también. Así generamos una bola de nieve y la gente mira muchos otros videos súper interesantes que tenés en tu propio canal. Bueno, cooperación voluntaria, como siempre nos gusta tanto. Agustín Laje, gracias por todo. Creo que hemos pasado un buen rato en el confinamiento, nos hemos abstraído de este aburrimiento un poco que nos está llevando. Y gracias también a vosotros, los que habéis estado escuchando. Recordad que podéis dejar un like, suscribiros y todo esto. Y salud, que te veo con la cerveza. Bueno, yo ya la mía ya me la terminé. Salud para todos. Mucha felicidad y mucha reflexión. Dejad vuestros comentarios y gracias otra vez, Agustín. Cuando quieras volvemos a retomar esta conversación. Ojalá que la próxima vez sea cara a cara. Me voy a tomar un tren para ir a donde vos estás y la próxima va a ser cara a cara. Fuerte abrazo. Saludo. Chau, chau.